Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos compartir con ustedes, poner en perspectiva, analizar un tema que en estos últimos tiempos se volvió un tema sensible, complejo y polémico a la vez. Nos estamos refiriendo a la educación sexual de los niños, niñas y adolescentes. Un tema que debemos poner en perspectiva por distintas razones y esas razones vamos a estar desarrollando durante nuestro programa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la educación sexual es importante o, si quieren, cuál es la finalidad principal de la educación sexual? Evidentemente que depende de qué autor hablamos para poder hablar de una finalidad u otra, pero básicamente todos coinciden en que el objetivo principal de la educación sexual es la defensa y el conocimiento de los riesgos. Es decir, la defensa para, de alguna manera, reducir o evitar, si es posible, los abusos y los riesgos que implica precisamente para el desarrollo de la personalidad de una experiencia de una persona que ha sido abusada. Sexualmente, por supuesto, estamos hablando. Por otro lado, otra idea que quiero compartir con ustedes es la pregunta, ¿por qué la educación sexual sigue siendo un tabú? Y ahí, por supuesto, que hay distintas explicaciones. Y una de ellas tiene que ver con el concepto que tenemos los individuos acerca de determinados temas. Para los adultos, cuando hablamos de educación sexual, en la mayoría de los casos, y somos producto de la formación que tuvimos, y esa formación básicamente se corresponde, digamos, con la generación, ¿no?, a la que pertenecimos. Dicho esto, en ese contexto, cuando hablamos de educación sexual para los adultos, en la mayoría de los casos relacionamos con lo genital, ¿sí? Porque eso fue nuestra formación, porque somos parte de esa generación. Y sin embargo, cuando hablamos de la educación sexual de niños, niñas y adolescentes, en realidad lo que queremos hacer referencia son a los elementos que construyen o deben construir la orientación de esa manifestación de la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes que están en proceso de formación de su personalidad. Y si ustedes quieren, incluso de su proyecto de vida. Por tanto, hablar de educación sexual es hablar de, como decíamos, de un tema sensible, complejo, pero también de un tema que muchos sectores u organizaciones de la sociedad de alguna manera exigen participación en la definición de las políticas públicas. Y estos organismos tienen una caracterización. Son organismos principalmente conservadores, vinculados con un credo religioso, y en estos últimos tiempos, sobre todo, son organismos conocidos en el escenario internacional como antiderechos, porque precisamente niegan de manera explícita los derechos que se establecen claramente en los pactos ciudadanos, y cuando digo pactos ciudadanos estoy refiriendo a la Constitución Nacional y en otras disposiciones legales que garantizan precisamente los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y hablar de la educación sexual es precisamente hablar de los derechos, ¿no?, de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a hablar de qué tipo de derecho, pero es un derecho. Por eso,
Cuando se niegan esos derechos, directamente en el escenario internacional, la literatura denomina a estos organismos antiderechos. Lo que hacen es precisamente negar, reitero, lo que probablemente por siglos hubo toda una lucha para poder conquistar esos derechos. Dicho esto, en Paraguay precisamente en estos últimos años y particularmente dentro del sistema educativo, se complejizó y esa complejización conllevó incluso a una crisis dentro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque estos grupos conservadores construyen un relato sobre la base de falacias, es decir, sobre la base de mentiras, porque plantean la educación sexual como la enseñanza de la relación sexual y, si ustedes quieren, hasta perversa, porque plantean la educación sexual como si fuera la enseñanza de la pornografía. Por eso es importante hablar de este tema, porque venimos de una cultura del silencio acerca de la educación sexual. Cuando digo venimos, me refiero a personas a la que, digamos, se identifican con la generación a la que yo pertenecí cuando fui niño, cuando fui adolescente. Que poco o nada nuestros padres podrían enseñar. Hoy también incluso, hasta qué punto los padres de familia están suficientemente preparados para poder abordar la educación de la sexualidad de sus hijos o de sus hijas. Y nos preguntamos en este contexto cuál es la responsabilidad que tiene el Estado en la educación sexual de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando conocemos los datos estadísticos de embarazos no deseados, de abusos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes, los problemas que conlleva precisamente la falta de educación sexual para la política de salud pública, en fin, podemos seguir enumerando un par de cuestiones, pero lo dejamos aquí por el momento. Hoy me acompañan personas especializadas en el tema de abuso, en el tema de la educación sexual, personas que están en organizaciones estudiantiles con visiones y propuestas claras de lo que debe ser la educación sexual dentro de la política educativa. Me acompaña la doctora Lorena Segovia, abogada, docente y especialista en derechos humanos, ex defensora general de la defensa pública. Muy buenas noches, Lorena, y gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias, Francisco. También buenas noches a la audiencia. Y así como dijiste, un tema esencial que debe ser charlado, conversado, y realmente es muy auspicioso poder juntarnos personas que estamos en el ámbito y tratar de llegar a ciertas reflexiones generales que permitan que la audiencia pueda compartir la profundidad y la trascendencia de este tema. Asimismo, también nos acompaña la abogada Belén González, representante de Base Educativa y Comunitaria. Buenas noches, Belén. Buenas noches, Francisco, a toda la audiencia, y así como dijo la doctora Lorena, estoy muy contenta de estar acá porque en estos momentos donde hay tantas desinformaciones en las redes sociales, donde la gente cree todo lo que ve y todo lo que escucha y cree eso, o sea, le pone como un monstruo a la educación integral de la sexualidad, es muy necesario tener este tipo de espacios, así que te agradezco por la invitación. También nos acompaña la licenciada Montserrat Vera, psicóloga, directora de Psicofen. Muy buenas noches, Montserrat. Buenas noches, Francisco, y a la audiencia, agradecida por este espacio. Celebro para que se escuchen voces diferentes de las que están polulando por todas partes con mucho ruido y poca información, así que gracias por la invitación. También nos acompaña Arturo Sánchez Benítez, vocero de la organización estudiantil UNEPI. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a la audiencia. Agradecemos este espacio como centros de estudiantes para que nos den la oportunidad de que los jóvenes hoy en día hablemos sobre la realidad que está pasando en la educación paraguaya. Y nada, les agradezco demasiado por el espacio y de la organización también les agradecemos. Bien, vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos nuestro análisis con esta mesa
por cierto, muy interesante con el tema que le proponemos. Hasta hoy, cuando los hijos o los sobrinos o los nietos nos plantean algo de la educación sexual y nos sonrojamos. ¿Por qué? Vamos a responder a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Tenemos verdaderos maestros, pero también el instituto te presenta la posibilidad de aprender de otros maestros a nivel internacional. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. El conocimiento científico dentro de los cursos tiene un límite. Hay un momento en que el jurista debe estudiar solo. Para saber estudiar solo y la forma de estudiar y marcar una línea de pensamiento, para esto sirven los maestros. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En varias ocasiones aquí en nuestro programa habíamos hablado de la figura del institucionalismo mágico, queriendo señalar con ese concepto del ámbito de las ciencias sociales que muchos ciudadanos creen, y sobre todo algunos miembros de la clase política, que con la promulgación de una ley solucionamos o transformamos ciertas realidades sociales. Si bien la ley es una condición necesaria, no es una condición suficiente para modificar una realidad social. Por eso es importante conocer el escenario de la sociedad. Y en ese contexto, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, es importante saber en términos poblacional de cuánta gente estamos precisamente hablando, sobre todo cuando nos referimos a esa franja etaria de niños, niñas y adolescentes. Director, si compartimos la placa, ustedes pueden visualizar la población de 0 a 17 años, representa un total de 2.455.079 personas. Esto básicamente representa entre el 33 y 34% de la población paraguaya. Es decir, hay una cantidad importante de personas que forman parte de esta franja etaria a la que denominamos niños, niñas y adolescentes. En relación con el tema de los embarazos, sobre todo adolescentes, ustedes pueden visualizar los datos estadísticos. De cada 100 embarazos, 20 son de adolescentes de 15 a 19 años. Y esto, en el contexto de la región, cuando hablamos de embarazos adolescentes, Paraguay es el segundo país del Cono Sur con más embarazos adolescentes. En este contexto, Montserrat, cuando hablamos de educación sexual, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de educación sexual, es educación sexual integral, que es la propuesta, ¿verdad? Tiene que ver con educar en temas biológicos, que tienen que ver con los cambios del cuerpo, etcétera. Tiene que ver con hablar de los procesos del desarrollo psicosexual de las personas, tiene que ver con hablar de prevención en temas de infecciones de transmisión sexual, tiene que ver con la prevención de los embarazos y tiene que ver con lo afectivo. La parte de lo integral me parece que es demasiado central, que demasiado le tienen miedo a esta gente, entonces se centran en macanadas, ¿verdad?
la parte que para mí es central hablar es también esto de la afectividad, ¿verdad? Que el ministro habló de afectividad también, y en un momento yo pensé que iba a encarar desde ahí, que tiene que ver con la cuestión de los vínculos humanos, ¿verdad? Que tiene que ver con la construcción social de nuestras formas de habitar la vida y los vínculos con las personas. Entonces, si hablamos de prevención de violencia, hablamos de los vínculos. Si hablamos de prevención de embarazos, hablamos de los vínculos. Si hablamos de prevención de infecciones de transmisión sexual, hablamos de cuidados, ¿verdad? Por ejemplo nomás, ¿verdad? O sea, el tema de los preservativos y qué sé yo, si se habla directamente y únicamente de que tiene que ser una responsabilidad, se habla en el país que cuando sucede algo es que las chicas no se cuidaron y que no le exigieron al varón que se ponga el preservativo y nadie le está enseñando a los varones la responsabilidad real que tienen con esas cosas. O sea, hay un mundo de temas vinculados a lo físico y también a lo vincular. Entonces, cuando hablamos de educación sexual integral, al menos desde donde yo lo entiendo, estamos hablando de ese mundo, de todo ese abanico. Pero para estar en contra de eso, lo que se hace es agarrar y tergiversar información y manipular información y decir locuras que son... que decías hace rato algo de la pornografía, que me fue muy interesante que traigas ese tema porque parece que toman cosas de ahí, están viendo mucho pornografía esta gente y no está informándose de verdad, entonces piensan que eso es. Y realmente lo que sucede es que los adolescentes se forman con la pornografía y eso es lo que no queremos. Queremos ampliar eso porque esa es la educación sexual que tuvo mi generación, tu generación capaz, ¿verdad? Y los chicos de ahora que tienen muchísimo más acceso a redes y a todo tipo de información, ¿cómo es que el Estado se niega a difundir información científica, veraz, para la protección de su población? Y se deja llevar por un lobby religioso que no tiene que ver nada, o sea, no es una cosa contra las religiones, es una cosa que el Estado es laico y tiene la obligación de trabajar desde la ciencia para su población y para todas las religiones también, porque hay mucha gente de diferentes religiones, ¿verdad? Entonces, nada, me parece que para entrar a esa discusión... es importante entender que la educación sexual integral, y Helen va a explicar seguramente mucho mejor, tiene que ver con la amplitud de lo que es lo físico y lo biológico, perdón, y lo social. Yo creo que es muy interesante esto que está señalando Montserrat y me lleva al año 2008-2009, cuando se comenzó a diseñar precisamente la política integral de la sexualidad, que fue un primer intento de articulación de políticas públicas porque participaron distintos organismos del Estado, que no fue tarea fácil y nunca es tarea fácil la construcción de acuerdos y consensos en torno al diseño, insisto, de una política pública. Y cuando ya estaba en la fase final, obviamente, aparecieron algunas organizaciones, sobre todo organizaciones religiosa, y en aquel momento teníamos un presidente de la República, ex obispo de la Iglesia Católica, que finalmente decidió archivar, digamos, un proyecto no solamente importante, interesante, sino necesario desde el punto de vista de la respuesta a una realidad social. En ese contexto, Belén, ¿qué cambió entre aquel diseño y precisamente los debates y las nuevas organizaciones, porque son nuevas las organizaciones hoy que aparecen y que se oponen de una manera tenaz, digamos, a una política pública de educación integral de la sexualidad? Del marco rector estás hablando, ¿verdad? Así mismo, así mismo. El marco rector, que recuerdo que fue horrible realmente porque estaba prácticamente todo construido y justamente mis compañeras de beca estuvieron en la construcción del marco rector y cuando estaba a punto de salir salió truncado. Y lo que vemos es que de ese tiempo acá hay como muchísimo más espacio en el Estado para estos grupos antiderechos. O sea, cada vez están ocupando más espacios dentro de lo público y justamente tenemos un Ministerio de la Educación que está cooptado por esta gente y que justamente lanza materiales como este material de 12 ciencias que ahora le renombraron, ¿verdad? Pero sigue siendo lo mismo, donde bajan exactamente la línea de una cuestión ideológica religiosa, ¿verdad? Que como dijo Monse, no estamos en contra de las religiones, pero el Estado tiene que realizar políticas públicas para toda la población basadas en evidencia. Y la evidencia te dice que cuando se tiene una educación integral de la sexualidad,
Por ejemplo, se retrasa el inicio sexual de las personas. O sea, los adolescentes inician más tarde. ¿Por qué? Porque son conscientes de los riesgos, toman como decisiones más asertivas, tienen como más en cuenta, se habla más del tema. Porque ¿qué pasa? Ahora mismo no se habla de eso o se habla en redes sociales, pero no hay una información veraz. Ese también es el tema. Se dice, no, pero ellos ya tienen acceso a redes sociales. Y sí, pero ¿qué tipo de información también tenés en las redes? Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que vemos ahora es que cada vez el Estado responde más a estos grupos antiderechos y cada vez responde menos a un Estado social de derecho que legisle, que gobierne para todas las personas y que aplique políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de la gente. Porque lo que estamos viendo es que la calidad de vida de adolescentes y jóvenes está cada vez peor con los embarazos, con las infecciones de transmisión sexual, con la violencia también. Ahora, Lorena, como especialista en derechos humanos, ¿por qué se requiere de una educación integral de la sexualidad desde la perspectiva de los derechos? Claro, estamos hablando, cuando escucho lo que dice Monse, lo que dice Belén, de esta confrontación de ideas que permea dentro del Estado, lo que no tenemos que dejar de tener en cuenta es que el Estado está precautelando el bienestar general. Entonces, en la posible discusión entre la potestad o los derechos que tienen las familias para determinar la educación de sus hijos, no se puede dejar de señalar la obligación que tiene el Estado de garantizar la vigencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y es por eso que, así como señalaste, las leyes no son suficientes. Nosotros tenemos una ley dictada ya en el año 2010 que habla de la protección de las adolescentes embarazadas. Actualmente tenemos otra ley que habla de la prevención de abuso sexual y en todos estos marcos legales se evidencia el deseo de toda la población y también en la norma de prevenir esta situación. Pero esa prevención tiene que ser coherente en todo el Estado. Hay una cuestión que me llama la atención, que es que si tenemos tantos datos concretos respecto a de cada 100 embarazos, 20 son de niñas, adolescentes. También podría decir que de esos 20 embarazos, el 52% corresponde a niñas adolescentes que están con personas mayores a 5 y 10 años mayores a ellas inclusive. Tenemos un aumento de las infecciones de transmisión sexual. El año pasado, según un informe de la directora de Pronacida, llegamos entre 3.000 y 6.000 de sífilis, una enfermedad que se cura con penicilina, pero que los adolescentes no conocen cómo podrían llegar a tener una rápida sanación. Entonces, con todo esto, a lo que voy es lo siguiente. Si el Estado, en sus diferentes actividades o carteras, ministerios, Ministerio de Salud saca este dato, Ministerio de la Niñez te habla del aumento de abuso sexual infantil, 95% dentro del ámbito familiar. El Ministerio de la Mujer habla de violencia contra las mujeres. Quiere decir entonces que la línea que debe seguirse dentro de la educación formal, que todos estamos de acuerdo que debe ser el lugar donde se inicie la educación sexual integral, tiene que estar en coherencia o concordancia con las otras políticas públicas que se están llevando adelante en los otros ministerios. Y lo que yo veo, y eso es una cuestión puramente jurídica de gestión de gobierno, es muchas veces la incoherencia entre una repartición y otra. Si se le escucha a la directora de Pronacida, que hace unos días estuvo exponiendo sobre el tema de sífilis, habla de la educación sexual integral. Entonces, o la educación sexual. El problema es, ¿en qué consiste la educación sexual que realmente sea una solución para estos problemas? Y eso sí es una cuestión que le debe interesar al Estado y que el Estado no puede dejar de atender, porque el presupuesto en salud, el presupuesto en seguridad pública, el presupuesto de la justicia destinado a la prevención o a la erradicación o a la sanción de, por ejemplo, el abuso, cae si no tomamos ciertas medidas. Entonces, coincido con Monse que dice,
tiene que ser, y también lo dijo Belén, tiene que ser una educación basada en evidencia científica. Y la forma de plantear esa educación, que es desde la niñez, tiene que ser en forma clara y sencilla. Pero que sea claro algo en este tiempo que hablamos de la sencillez, que tenemos que hablar de forma que nos entiendan, no le resta calidad científica a lo que estamos diciendo. Quiere decir que a un niño o una niña que le estás enseñando a conocer su cuerpo como algo natural, como algo que forma parte de su ser persona, tenemos que hablarle de forma clara y no utilizar eufemismos ni información que no está probada. Y quiero simplemente cerrar con esto, que es la presencia de Arturo en esta mesa. Que la educación sexual se hace con el niño, con la niña, con el adolescente. No desde una postura del adulto que dice que te quiero proteger y no se le escucha. Hace un ratito Belén nos estaba comentando una situación en la que pasó que una niña de 12 años habla de la virginidad. ¿Podemos acaso desconocer esa situación? No podemos educar, no podemos dar información sin conocer lo que esa niña o ese niño o ese adolescente está queriendo, está viviendo. Por eso es tan interesante para mí esta mesa, porque tenemos de todos los ámbitos y también a Arturo sentado en esta mesa, porque Arturo le representa a las personas a las cuales le vamos a destinar todo lo que sabemos y que en la mayoría de las veces, yo como en la experiencia que tengo, es a la persona a quien no le escuchamos. Efectivamente. Y en ese contexto que plantea la doctora Lorena, precisamente en la literatura existe el término que se llama adultocentrismo. Es decir, el centro de toda interpretación siempre es el adulto. Y en el caso particular de la educación, digamos, sexual integral o la educación integral de la sexualidad, en muchos de los casos, digamos, está sesgada a partir de percepciones y comprensiones del adulto. Y no se le escucha precisamente a los niños, niñas y adolescentes en sus necesidades. Y la dinámica de la sociedad tanto ha cambiado, como dije en la introducción de nuestro programa, que hablar de la educación sexual de niños, niñas y adolescentes hoy, pero absolutamente no tiene nada que ver cuando nosotros, ¿sí?, fuimos precisamente o pertenecimos a esa franja etaria en un momento de nuestra vida. En ese contexto, Arturo, ustedes como organización estudiantil, UNEPI, ¿han hecho alguna evaluación de una propuesta inicial que, si bien hoy el ministro de Educación, y esto debo reconocer, porque también tenemos que ser muy objetivos, ¿no?, en nuestros análisis, por primera vez a partir de la crisis que se instaló con el tema de las 12 ciencias, se comprometió en el Congreso Nacional, después de aquel bochorno por parte de, digamos, de una de las legisladoras nacionales, ¿no?, se comprometió a hacer una revisión. Ustedes en concreto, ¿tienen algún análisis de esa propuesta llamada las 12 ciencias para la educación sexual? Sí estuvimos charlando con el equipo. Creo que el MEC esto improvisó. Para nosotros fue algo improvisado porque no nos avisaron. A los jóvenes no nos avisaron, sacaron solamente algunos papeletas, algunos temas que ya ellos hicieron sin pedir opiniones nuestras, que ya después ellos nos dijeron para sentarnos a hablar sobre ese tema, pero creo que fue algo muy infantil de parte de ellos porque nosotros necesitábamos un espacio donde ellos nos preguntaran primero qué nosotros pensábamos sobre eso. Nosotros teníamos algo hecho, algo basado. No, ellos hicieron básicamente lo que se les antojó. Entonces, después de todo el papelón que hicieron, nos preguntaron y nos dijeron para básicamente decirles lo que nosotros pensamos, ya para que quede como algo
en que ellos supuestamente hablaron con nosotros, pero ellos ya después de hacer las cosas hablaron con nosotros. Y este tema es muy preocupante sobre el tema de 12 ciencias porque creo que no se les habla a los chicos como se les tiene que hablar a los jóvenes hoy en día, porque creo que hablar sobre estos temas ya no es más algo grotesco, ya no es más algo fuerte, creo que ya es algo común entre los jóvenes y niños. Creo que a los niños se les tiene que decir hasta dónde se les puede tocar, qué pasa si les toca ahí, a quiénes se les puede ir a hablar. Si me tocan acá, yo le tengo que ir a avisar a mi mamá, le tengo que contar a mi mamá. Y ellos no hablan de esa manera a los chicos hoy en día y tampoco a los jóvenes, que creo que ellos dicen, tienen el suficiente capacidad para entrar en su celular, en su teléfono, para averiguar, pero ¿averiguan los jóvenes hoy en día eso? Eso es lo que nosotros queremos saber. Nosotros con el MEC ya estuvimos año tras año, les pedimos que saquen un libro que sea informativo, que no sea solamente esto y aquello, que sea algo científico ya, que sea con datos como lo que tenemos, ¿verdad? Porque hoy en día 10 de cada jóvenes que dejan las escuelas o colegios, una de ellas es por embarazo precoz y también ya se ve como algo común en las instituciones que mujeres, niñas tengan bebés, padres que sean jóvenes y creo que no es algo que se tenga que ver como algo común. Creo que es algo preocupante y alarmante para nosotros como jóvenes y a la sociedad en general. Seguramente están dimensionando por qué habíamos caracterizado como un tema complejo, sensible y necesario de debatir la educación integral de la sexualidad. A la vuelta de la pausa queremos hacer un par de aclaraciones dentro de nuestro análisis, porque los grupos conservadores invocan el concepto jurídico de la patria potestad, es decir, con nuestro hijo no se metan. El Estado tiene la responsabilidad o no de encargarse de la educación integral de la sexualidad. ¿Cómo hay que entender cuál es el alcance y el límite del concepto de la patria potestad? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado y sobre todo del modelo de Estado que hemos nosotros adoptado en la Constitución Nacional, que es el Estado social de derecho? En fin, de todo eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. En realidad la invasión de propiedad tiene pena de cárcel. Sí. Con la ley Riera Zavala claro. tiene Sí. pena de cárcel. Es crimen. Sí. 10 años. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Al señor vicepresidente de la Cámara, señor Arrechea, según el relato del señor Misco, el diputado Jatar lo nombró a usted como que supuestamente es su protector político para la invasión de una tierra ajena. El señor Serafín Misco tiene la protección ciudadana. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Si queremos cambiar la realidad social, es importante que conozcamos cómo está el escenario. Por eso los datos estadísticos cumplen un papel sumamente importante, porque es un indicador precisamente, reitero, de esa realidad, de ese escenario. En ese contexto queremos compartir con ustedes una encuesta que se había hecho a los estudiantes y ahí tienen el resultado. Pueden visualizar el 30,1% de los estudiantes con menos de 14 años se declaró sexualmente activo. Esto es una realidad, ¿sí? Si bien algunos le verán todavía como un niño, como una niña, a la hija, al sobrino, al nieto,
Pero estos datos reflejan la dinámica, obviamente, de la sociedad. Por otro lado, siempre apoyándonos en los estudios, esta encuesta, del total de adolescentes que ya tuvieron relaciones sexuales, el 72,5% respondió que utilizó métodos anticonceptivos como el condón y otros modos para cuidarse. Continuando con los datos de la encuesta, los alumnos de las instituciones públicas son los que más tempranamente se inician sexualmente, ya que el 67,3% de los estudiantes respondió que ya tienen una vida sexual activa, mientras que el 18,4% de los alumnos de las instituciones privadas subvencionadas también admitieron ceder al despertar sexual. Sin embargo, en el siguiente dato, vemos que los varones son los que tienen actividad sexual más precoz, en vista de que las cifras indican que 39% son chicos y 21,5% son niñas. Otros datos relevantes de esta encuesta es que, digamos, hay 3.000 consultas no de esta encuesta, ya nos estamos refiriendo a otro estudio, 3.000 consultas por enfermedad de transmisión sexual en menores de 14 años. O sea, esto es una realidad que necesita urgente ser atendida. Y los datos reportan 9 víctimas de abuso sexual infantil por día. Reitero, estas son realidades. Y a partir de esta realidad se debe plantear obviamente la educación integral de la sexualidad. En este contexto, Montserrat, ¿por qué crees que estos datos no generan conciencia en los actores decisores? Yo pienso que no les importa luego. O sea, yo creo que hay algún interés detrás, porque si vos te pones a pensar, ¿cómo puede ser que no les digan nada? ¿Cómo puede ser que no les despierte ningún tipo de desesperación saber que hay 9 abusos sexuales por día siendo denunciados y todos los que no están siendo denunciados, que las estadísticas te dicen que son muchísimos más, ¿verdad? Siento que hay un interés. A mí personalmente me molesta porque siento que instrumentalizan esta temática y no se ocupan realmente de la temática. Porque hay un montón de temas que estabas contando en las estadísticas que puede ser que no les guste saber que los niños o los adolescentes de menos de 14 años, me gustó la frase, ceder ante el despertar sexual que decía, porque es la naturaleza, les guste o no. Ellos tienen miedo a hablar al respecto, que tengan miedo, pero que dejen que la gente que sabe trabaje, ¿verdad? Entonces, me parece que usan para, en vez, por ejemplo, esta semana le entrevistaron a Lizarela y a Nenecho, y en vez de que Nenecho hable de los 500 millones, ¿dónde están? Él estaba hablando de que a él no le parecía algo de un material de educación sexual. No, ¿verdad? Y inventan y mienten, ¿verdad? En ese caso particular hablaban del campo de látex, por ejemplo. No tienen idea de qué es el campo de látex y estaban todos escandalizados, ¿verdad? Y yo veía ahí las estadísticas que vos estás mostrando y pensaba en que no saben. Y además que todo está centrado, eso también quiero decir, la mayoría de todos están pensando en relaciones heterosexuales y el campo de látex es una estrategia de prevención de transmisión de infecciones sexuales en parejas lésbicas sobre todo, ¿verdad? Y no tienen idea y se escandalizan. Yo creo que todo este desastre que están armando tiene intereses políticos que no tienen nada que ver con esto. No les importa realmente, instrumentalizan esto, no les importan los niños, les importan sostener su lobby y el tema de las iglesias evangélicas que están entrando en el Estado porque ahí hay mucho dinero. Y de repente todos nuestros gobernantes son evangélicos. El primero eran católicos y ahora son todos evangélicos de repente, ¿verdad? Hay otros intereses, no les importa. Yo considero eso y malinforman para distraer, que fue lo que pasó con la campaña, pero bueno, vamos a entrar ahí. Yo creo que es eso un poco, ¿verdad? Ahora, Belén, ¿por qué hay tanta resistencia a un abordaje científico y al mismo tiempo, digamos, una insistencia a educar con base en credos religiosos? ¿Por qué hay tanta resistencia? Sí, ¿por qué crees? Y hay muchas
muchos factores y muchas respuestas posibles realmente. Como dije hace rato, ahora mismo tenemos un Estado secuestrado por estos grupos antiderechos, ¿verdad? Y yo creo que son muchos factores. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de abuso sexual, hablamos de que ¿dónde ocurre el abuso sexual? El abuso sexual ocurre en la familia o en ambientes cercanos. O sea, si no es alguien de la familia, es una persona muy cercana a la familia. Entonces, ¿por qué estos grupos se oponen a que los chicos puedan denunciar cosas que suceden dentro de la familia? O sea, ¿por qué? Porque van a empezar a hablar de lo que pasa dentro de la familia. Entonces, ahí tenés un punto de ¿por qué no queremos que se hable de abuso sexual? Porque van a saltar más casos y más secretos familiares. Porque hay secretos familiares que esconden abusos sexuales. Así nomás es. Y después tenemos otros factores, o sea, ellos, por ejemplo, dicen que lo que queremos hacer es como pervertir a los chicos, pero en realidad, como las estadísticas que mostraste decían que las personas ya inician su vida sexual a los 13, 14 años y lo hacen sin información. Entonces, realmente lo que queremos hacer es brindar información para que lo hagan de manera sana, saludable y también se puede disminuir, por ejemplo, la violencia de género. O sea, ¿qué pasa con la violencia de género? Se puede disminuir también el machismo. Entonces, ¿qué pasa? También le tienen miedo a que las niñas y adolescentes se empoderen y empiecen a alzar sus voces y empiecen a hablar de lo que pasa en los colegios, porque hay muchas cosas normalizadas en los colegios. O sea, hay cosas muy sencillas como, por ejemplo, el tema de los deportes, hasta cosas como un poco más complicadas de qué roles le dan a las adolescentes, a las chicas en los colegios y qué tipo de libertades le dan a los chicos en los colegios. Entonces, como que la educación integral de la sexualidad también aborda el tema sociocultural. O sea, qué tipo de cargas le dan a las niñas en los hogares. Y las niñas son las que se encargan otra vez de cuidar a los chicos bebés, por ejemplo. O sea, la hermana mayor mujer le cuida al bebé, por ejemplo. Mientras que el hermano mayor, quién sabe qué está haciendo. Entonces, esas cuestiones que yo digo son cuestiones como muy normalizadas en nuestra cultura paraguaya, de que las mujeres se encargan de las tareas de cuidado. Entonces, como que, ¿y qué pasa cuando hablamos de educación integral de la sexualidad? También hablamos de los roles que nos ponen a las mujeres y a los varones y que nos impiden, por ejemplo, estudiar que queremos estudiar. O sea, hay chicas que tienen tales intereses o varones que tienen tales intereses, pero no, al varón que le gusta tal cosa ya es gay y a la mujer que le gusta tal cosa es lesbiana. Entonces, hay como muchísimos factores y es una cuestión social. O sea, esta gente aboga por los valores, entre comillas, que en realidad son cuestiones conservadoras muy violentas. O sea, violentas ¿por qué? Porque este es tu papel en la cocina. Porque eso decía 12 Ciencias, que las mujeres son más hábiles para las múltiples tareas y los varones son más hábiles para resolver las cosas con la fuerza. Esta gente también deja de lado esto de una forma adrede para mí, porque teniendo un número muy alto de feminicidios en el país, no estamos hablando de la violencia de género, no es que de un día para otro hay un asesinato. O sea, empieza con los celos, después ya le va como cortando la salida a las mujeres, etc. Son como muchas cuestiones. Pero ¿cómo evitamos la violencia en los noviazgos adolescentes, por ejemplo? Hablando de esto. Entonces son como muchos factores y para mí se engloba todo en que esta gente quiere una sociedad violenta, conservadora, entre comillas, pero que en realidad volvamos atrás. O sea, volvamos a mucho atrás, a la época en la que no se podía hablar de tal cosa, porque también es dictatorial. O sea, ahora mismo hay una resolución, la resolución Riera, que prohíbe hablar de género, por ejemplo. Entonces, estamos en dictadura. O sea, ¿cómo en un Estado de Derecho Democrático nos pueden prohibir de los colegios hablar de género? Entonces, para mí básicamente es eso, o sea, quieren retroceder, quieren dejarnos atrás, quieren que el Paraguay siga siendo el que tenga mayor tasa de embarazo adolescente, y no solo embarazo adolescente, el embarazo perpetúa el círculo de pobreza, por ejemplo. O sea, una niña que está, niña embarazada es una niña abusada, partamos de ahí, ¿verdad? Pero una adolescente embarazada probablemente no termine el colegio, como dijo el compañero, probablemente tenga que estar en un trabajo precarizado, y tenga que hacerlo sola, porque probablemente también el varón no se haga cargo. Una cuestión cultural que también se tiene que hablar. Entonces, hay como un montón de factores que tienen que ver con la educación integral de la sexualidad. No cabe la menor duda, y este último punto que señala justamente Belén, quiero enfatizar, que la educación integral de la sexualidad tiene que ver con un proyecto de vida también. ¿no? Claro. Porque los embarazos justamente no deseados, lo que truncan es todo un proyecto de vida. A la vuelta de la pausa vamos a justamente ocuparnos del concepto de patria potestad y la responsabilidad justamente que tiene el Estado en la educación integral de la sexualidad. Brevísima pausa.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Se puso en marcha un ambicioso proyecto de mecanización en cultivo de mandioca, este tradicional rubro de la agricultura familiar paraguaya. Nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. En el departamento del Alto Paraguay, funcionarios y concejales municipales de vuelta iniciaron una serie de manifestaciones. El reclamo es la falta de pago de más de 8 meses de salario a los funcionarios. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Los grupos conservadores, el eslogan que, digamos, construyen es "no te metas con mi hijo". Y intentan sustentar este eslogan en el concepto jurídico de la patria potestad. Pero por otro lado, tenemos la responsabilidad del Estado. Lorena, ¿cómo hay que entender la patria potestad, digamos, y la responsabilidad del Estado sin que entre a colisionar, digamos, la responsabilidad que tiene el Estado respecto del otro derecho, que es el de la patria potestad? Patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres en su relación con sus hijos e hijas. Lo que no significa que sean una cosa. Cuando hablamos de patria potestad, considerando a ese niño, a esa niña, como un objeto de tu propiedad, estamos en contra de toda la evolución del derecho, desde el derecho romano a nuestros días. Hoy el niño, la niña es sujeto de derecho. Y sujeto de derecho significa que tiene voz, que debe ser considerada su opinión y que tenemos que hacer un esfuerzo en que entienda y que se perciba y se sienta centro de sus propios derechos. Y eso no es fácil. Escuchándole a Belén y a Monse, yo, a contrario de lo que se podría decir en general, yo creo que sí hay una preocupación respecto a este tema. Sí hay una preocupación en la sociedad en general cuando se habla de abuso, cuando se habla de esta cantidad de niños y niñas víctimas de abuso y que el 95% es en el ámbito familiar. Y ante esa realidad, el Estado no puede desconocer lo que es un dato. Dato mata relato, dice. Si el mayor ámbito de peligro de un niño, de una niña, se encuentra finalmente en su lugar más cercano, en el lugar donde tiene que estar seguro, que es la familia, el Estado no puede manejarse, no puede mantenerse alejado de esa situación. Entonces, yo reconozco que hay una preocupación por parte de la sociedad. Esa preocupación hace que el Estado se mueva también. Busque normas, dicte resoluciones. El problema que yo veo es, en primer lugar, que no identifica claramente las causas. Así como dijo Belén, no se puede hablar de una solución si antes no se reconoce toda esa estructura machista que rodea a la formación que tenemos. Vos y yo, que somos más o menos de la misma época, esa vergüenza que sentíamos del tema de lo que es hablar de sexualidad. Y después de identificar y aceptar esa causa, también consensuar acciones concretas con base científica para resolver el problema. Entonces, si hay una preocupación, entonces dar la oportunidad que las personas que están preparadas, porque aquí en educación sexual y rápidamente, no es solamente la voz de un abogado, es un equipo multidisciplinario el que tiene que actuar en la educación integral. Es el psicólogo, el médico, todas las áreas que hacen a la integralidad de la persona. Entonces, dejar que se construya desde el conocimiento, no en base a la intuición, no en base a la percepción o a la
vida de cada uno, porque el Estado no puede construir una política pública educativa en base a la experiencia de cada una de las personas. Toma evidencias. Entonces, creo que ese concepto de que el Estado no puede intervenir es un concepto que no responde a nuestro marco legal, por un lado. Y por el otro, es una obligación estatal que tiene que responder y dar seguridad a los niños y niñas. La construcción de solución viene de identificar y aceptar las causas, y que esa solución de educación sexual se tiene que dar con personas con la pluralidad de opiniones y la pluralidad de expertices y conocimientos. Allí llegaremos a una educación que realmente responda a las necesidades del niño y de la niña, no a las que yo quiero, sino las que son mejores para ellos. No cabe la menor duda. No existe ninguna opción para abordar la educación integral de la sexualidad que no sea la evidencia científica. Eso no cabe, pero ni la menor duda. Arturo, en el contexto de lo que señalaba Lorena, en el sentido en que, digamos, los espacios que anteriormente estaban considerados como espacios seguros, como por ejemplo la familia, ¿no? Y que al mirar los datos estadísticos nos encontramos como el espacio, el lugar hoy menos inseguro, en el sentido de que el mayor porcentaje de los abusos sexuales se dan precisamente en entornos familiares, ¿verdad? Se ha sumado también, digamos, otro espacio, como el de la escuela, que en estos últimos años hay varias denuncias de abusos sexuales en las escuelas. ¿Cómo sienten ustedes esta situación, por un lado? Y por otro lado, lo que hoy se está desarrollando bajo la denominación de educación para la sexualidad, porque de hecho hay algunas líneas ahí en una que en otra materia. ¿Cómo ustedes consideran el abordaje actual dentro de la política curricular? Y la verdad que hoy en día nosotros nos sentimos amenazados básicamente en las instituciones, porque como bien dijiste, antes la familia era segura, después se volvió inseguro, después el colegio nos enseñaban que si no confiabas en la familia podrías ir a acercarte junto al profesor o a la profesora a decirles qué te pasaba, en qué te pueden ayudar, pero creo que hoy en día ya tampoco es seguro porque hay múltiples denuncias de abusos escolares donde llega la supervisión, de la supervisión no se hace nada, y creo que es alarmante y a nosotros nos tienen en la mira eso porque recibimos nosotros varias quejas como organización también y nada, nos preocupa, estamos a la deriva prácticamente porque entre ellos se apañan otra vez, entre ellos se cubren y nada, creo que como bien dijo la doctora Lorena, se tiene que hablar más desde el ámbito y desde la visión científica, no desde la intuición, porque creo que ya pasó la modalidad de que vayas a no hagas esto. Creo que hoy en día te tienes que sentar con tu hijo, hijas, a charlar, incluso pedir ayuda de profesionales, porque bien sabemos que hay fundamentos que cuando hay una buena formación sexual entre los jóvenes, e incluso se retrasan muchas veces el periodo donde tienen sus relaciones sexuales y eso ayuda bastante. Si una chica empieza a 13, 14 años, si es que tenía una buena educación sexual, podría haber empezado a los 18, 19. También al empezar pudo haber empezado con más información, con más protección para evitar también lo que estuvimos hablando hace rato, que son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, nada, nosotros hoy en día nos sentimos desprotegidos en las instituciones porque, como te dije, se apañan entre ellos mismos y nada, creo que esta línea de educación no está sirviendo para nada para los jóvenes, nosotros sentimos así y no solamente nosotros hablamos desde la organización, sino hablamos de las varias falencias que a nosotros nos llegan en las organizaciones, a nosotros los voceros, los coordinadores, entonces son varios alumnos que nos llegan con esas problemáticas.
Se me fue el tiempo, pero en honor de la objetividad debemos señalar también que los protocolos justamente que se implementaron en las instituciones educativas en gran medida colaboraron, ¿sí?, a saber que un niño, una niña o un adolescente estaba siendo sometido a un abuso. O sea, si bien hay muchas debilidades obviamente que se identifican, pero si hay algo que señalar como un aspecto positivo ha sido la implementación de estos protocolos. Muchísimas gracias, Lorena, por haber colaborado con nosotros en este análisis. Gracias también a Montserrat, a Belén y a Arturo. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Tenemos verdaderos maestros, pero también el instituto te presenta la posibilidad de aprender de otros maestros a nivel internacional. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. El conocimiento científico dentro de los cursos tiene un límite. Hay un momento en que el jurista debe estudiar solo. Para saber estudiar solo y la forma de estudiar y marcar una línea de pensamiento, para esto sirven los maestros. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La educación sexual de los niños, niñas y adolescentes es un tema que urge respuestas por parte del Estado. Algunas organizaciones sostienen que los padres están en contra de que la escuela sea el espacio desde donde se aborde la educación integral de la sexualidad. Y según varios estudios internacionales demuestra de que eso es falso. Los grupos conservadores que en estos últimos tiempos en nuestro país se han llamado pro vida y pro familia suelen invocar como relato, como discurso, que los padres se oponen a que sus hijos aprendan con base en el conocimiento científico lo que es la educación integral de la sexualidad. Por tanto, el Estado no puede dejarse presionar por algunas organizaciones para desentenderse de una responsabilidad principal que tiene que ver con los derechos de los niños. Porque hablar de la educación integral de la sexualidad es referirnos a los derechos que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes de recibir una educación sexual efectiva, eficaz, que contribuya a la construcción de su personalidad, ¿no? Y que no es un dato menor lo que estoy señalando, porque enseñar, en definitiva, educación sexual, bajo ningún punto de vista es enseñarle cómo tiene que tener relaciones sexuales, sino enseñarle fundamentalmente a que conozca su cuerpo, conozca las manifestaciones de su sexualidad y que con ello pueda en gran medida no ser sometido a algún tipo de abusos. Esperamos que los que tienen la responsabilidad política de decidir una política pública integral de la sexualidad tome conciencia de todo esto.
Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.